Los peores brawlers en la historia de Brawl Stars. Ahora vamos a hablar de los brawlers que justo cuando salieron fueron horribles y para pushear a 1250 copas, a 1000 copas, conseguir su maestría máxima, cualquiera de esas cosas fueron horribles, muy complejos, muy tardados por muchos jugadores profesionales o creadores de contenido. Y aparte, una de las cosas más interesantes es de que recibieron unos u otros buffs de emergencia. Entonces sí, o sea, son cosas que realmente son brawlers que y que tristemente desde ese punto muy bajo hay varios que nunca han recibido un bufeo fuerte para ponerlos en el meta. Entonces vamos a empezar, bros, con Frank. Justo también cuando salió, según yo, fue también de los peores bros del juego. Porque si antes del rework que le hicieron de que mientras menos vida tienes, atacas más rápido entre disparos, la verdad es que antes siempre fue horrible. Justo cuando salió también fue muy mal brawler. No tienes mucho control, mucho daño, mucho... Ay, mira, mucho DPS, no tenías ninguna cosa realmente interesante que cambiara la forma de jugarlo. Entonces sí, al principio sufrió mucho, pero demasiado. También tenemos a Nani aquí. Recibió un buff muy interesante de emergencia porque al principio era muy difícil, súper difícil dar los disparos. No tenían que después de juntarse justo en ese punto los disparos no se expandían más, ¿no? No se seguían en ese camino. Entonces era un brawler muy malo en esa época porque aunque tenía buen daño, era súper complicado dar los disparos con dos o tres de las balas de cada una de las municiones. Entonces en general fue un brawler muy malo. Vamos ahora con una mención honorífica con Colette. Tristemente, también al principio fue un brawler malo. No tenía cosas súper interesantes. Creo que ni siquiera podía matar solo con disparos a Tick. Con la habilidad estelar que se cura más rápido Tick. Entonces era imposible de. No tenía cosas muy interesantes porque no tenía, no tenía todavía la segunda habilidad estelar y el segundo gadget en esa época. Todavía no existía eso. Entonces, quieras o no, ahí perdió muchas cosas, muchos detalles que afectaron mucho su jugabilidad. Y sí, fue un brawler muy malo cuando salió justo. Continuamos, bros, con... Ay, Genio también me acuerdo que cuando salió fue un brawler en general muy malo, muy X. No tenía cosas súper interesantes. Tenías este gadget que era mejor antes y estabilidad estelar, sí. Pero no tenías esas cosas que te cambian realmente cómo se juega el brawler porque daba muy poquito daño por ulti y o sea, por los disparos y la ulti como que tenía menos rango y tenía muchas cosas. No tenía el daño suficiente como para cargar a los compañeros y a los enemigos. Entonces sí, sufrió mucho al principio. También, tristemente, según yo, Max también fue un brawler muy malo cuando salió, porque era el único brawler que salió con cuatro municiones, ¿no? Cuatro municiones que ahí tienes ciclando y vas avanzando y así. Pero como empezó con esta habilidad estelar, en su tiempo sí era muy buena, creo, y también este gadget, pero el detalle más interesante era de que no tenía tanto daño. Era muy difícil cargar su ulti, que es su punto más fuerte, obviamente, el darle velocidad a los compañeros. Entonces, recibió un buff de emergencia justo cuando salió, unos días después o unas semanas después, que le subieron mucho el daño de cada disparo porque hacía como 300 de daño, algo muy poquito en su época. Entonces sí, eso le afectó mucho como el Brawler y a la hora de salir sí se redujo mucho su jugabilidad y todo su potencial, ¿no? Continuamos, bros, con... hay muchos Brawlers, pero yo me iría, la verdad... Uy, aquí ya... Justo cuando salieron Brawlers que realmente no hicieron ninguna cosa súper interesante. Carl también justo cuando salió era de los peores Brawlers del juego. Porque solo tenía el gadget que era semejante, pero era de que tirabas, apretabas el gadget y tirabas fuego en donde ibas tú caminando. Entonces ese daño no era tan bueno y no tenías tanto control. Aparte solo tenías estabilidad estelar, que era mejor, pero el daño también recuerdo yo era muy malo en general y no tenías tanto control o tantas posibilidades de cargar a tus compañeros o hacer jugadas muy interesantes, ¿no? En su época sí, empezó siendo un brawler muy X, la verdad. Y vamos a continuar, bros. En mi opinión, también voy a estar aquí. Mi pana Bonnie, creo que también. Recuerdo que también cuando salió fue muy guau, la ulti, no manches, se lanza y todo. Pero en el nivel, obviamente estoy hablando del nivel competitivo más alto, en las finales mensuales, mundiales. O también, obviamente, en las copas más altas y demás. Entonces, sí, este brawler, la verdad, cuando salió era muy malo. No tenía el daño suficiente. Este gadget pues, sí era bueno, pero las cosas en general. Creo que es de los pocos brawlers que casi nunca ha recibido ningún buff ni nerf. Entonces, así como quedó al inicio, así se mantuvo más o menos semejante ahora mismo. Y continuamos, bros, con otro brawler que cuando salió, la verdad es que no cumplió muchas expectativas. Al principio también Byron, cuando salió, según yo, era un brawler regular, la verdad, porque no tenía tanto daño.
no tenía ese potencial que podías generar con otros brawlers. Las posibilidades eran muy chafas, la verdad. O sea, no tenías el daño suficiente para cargar a los compañeros. La curación era más o menos buena. Pero sí tenías cosas que eran detalles que afectaban mucho su jugabilidad. Porque había muchos brawlers agresivos en esos metas de esa época. Y eso afectaba mucho qué tanto podías cargar a tus compañeros. Y qué tanto sufrías jugando con ellos. Continuamos, bros. Aquí vienen de los peores brawlers de la historia del juego. Casi todos estos son míticos. Y vamos a empezar con Willow. La verdad es que también al principio era muy mala brawler porque el daño que no tenía no era suficiente. La ulti era muy, pero súper, hiper, mega difícil de dar. Obviamente eso ya lo bufearon en las últimas actualizaciones, pero en general sí era muy malo. La habilidad estelar sí eran buenas en general, pero no eran tan sorprendentes o cambiaban el juego. Había throwers que eran mucho mejores. Ya estaba obviamente Sprout, ya estaba Barley, Dynamite. Eran brawlers que tenían más posibilidades en esa época. También como otra versión honorífica de RT también cuando salió fuera muy malo porque igual el disparo es muy delgado, muy difícil de dar. Entonces, la ulti, obviamente, creo que este gadget era el que siempre usaba, porque este gadget era de los peores del juego, que era, tú estabas dividido en tus dos partes, de que usas tu ulti y tirabas el gadget y hacías un disparo entre ambas zonas. Entonces, sí, era muy horrible, ¿no? Ahora sí ya es mucho mejor, pero sí, en su época era muy malo. Doug creo que es el peor brawler de la historia del Brawl Stars, justo cuando salió. Creo que es el brawler que más han tardado los jugadores profesionales o los creadores de contenido con mucho nivel de pushear a rango 35 en esa época, 1250 copas. Era muy complejo porque no tenía ninguna cosa súper interesante. Aparte de que antes tenía eso de que la curación que hacía dependía de que tan cerca o lejos estuvieran tus compañeros del centro de tu cuerpo, ¿no? Y también el daño igual era dependiendo de eso. Entonces sí, eso afectaba muchísimo su jugabilidad y no tenías muchas posibilidades a la hora de cargar a tus compañeros. Continuamos con Lily Bros. También cuando salió fue horrible. Lo único bueno que tenía el gadget. Pero también fue de los brawlers que más dependía muchísimo en sus gadgets, en sus habilidades estelares, en general la presión de tener buenos compañeros para poder cargar a los demás. Entonces sí, fue de los peores brawlers cuando salió y sufrió muchísimo. Y vamos a continuar, bros, con... Ay, ya estamos acabando. Yo diría que sí, en general, esos son todos los brawlers, los peores brawlers de la historia del juego, que justo cuando salieron no cumplieran ninguna de las expectativas que tenías, eran muy difíciles de cargar a los compañeros, no podías pushear a muchas altas copas o jugar en niveles más altos de competitivo. Entonces sí, ojalá les haya gustado, como un repaso de todos los brawlers que han salido, aprox, hasta el día de hoy, 87 brawlers. Bueno, creo que vos le haya dado cuenta, pero sí, ojalá les haya gustado, suscríbanse si fue así, y